Ser podcast. Déjame que incorpore a la conversación a Enrique Lleves. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, señor. Gracias por tu paciencia. No hay problema. Él es presidente de PEN International, que es algo así como poetas, ensayistas y narradores, eso es. Bueno, pues PEN, que es lo que quiere decir poetas, ensayistas y narradores, él es el presidente en España y fue una organización que se fundó en 1921, que es simplemente, pues eso, una hermanación entre escritores, entre literatos de todos los países para, digamos, mantenerse a salvo unos a otros, por decirlo rápida y llanamente. Él ha trabajado en Reuters, en la BBC, en la ONU también ha trabajado y ha sido responsable de comunicación de la FAO en Roma, o sea, conoce los medios perfectamente. Y él, ya digo que siendo el presidente de esta organización en España, es el mejor testigo que tenemos para que comentemos un telegrama que se envía a los pocos meses, a los 3 meses, en octubre del 39, desde Londres. 36. Del 36, perdóname, Sí. Gracias. Al poco del fusilamiento de Lorca. Esto es un telegrama que hemos reproducido de H.G. Wells, que recuerden ustedes que es el autor de La Guerra de los Mundos, en el que pide explicaciones a las autoridades franquistas sobre el paradero de Lorca. H.G. Wells, presidente del Pen Club de Londres, desea con ansiedad noticias de su distinguido colega Federico García Lorca y apreciará grandemente la cortesía de una respuesta. ¿Con qué información contaba Enrique H.G. Wells para hacer esta pregunta? ¿Qué es lo que se sabía en el extranjero? Porque en España salieron poquitas noticias y tarde, en septiembre. Hola, buenas tardes. De nuevo, darte las gracias, Iñaki. Es un placer estar aquí con Ian Gibson, al cual admiro profundamente. Bueno. Respondiendo a tu pregunta, Wells, que era el presidente de PEN International en ese momento, conocía a García Lorca. Se habían visto en Buenos Aires cuando el PEN argentino, el Club PEN Argentina, había organizado distintas actividades con García Lorca y Wells había estado allí, se habían conocido y de alguna forma seguían los eventos. Hay que tener en cuenta que los ingleses, el Reino Unido, seguía muy de cerca todos los eventos que estaban ocurriendo en España, en la guerra civil. Les llegan las noticias que están llegando y fluyen en ese momento en toda Europa sobre las masacres que se están haciendo y que Lorca ha desaparecido. Y por eso manda este mensaje. Ahora dejamos comentar a nuestros compañeros, pero hay que escuchar la contestación lacónica del gobierno. Coronel Gobernador de Granada H.G. Wells. Ignoro lugar, hállase don Federico García Lorca. Firmado Coronel Espinosa. ¡Hala! Y con eso se despachan. En fin, Matías, Pablo, está a vuestra disposición, sí. Enrique. Sí, entonces lo que estás dando por entendido, Enrique, es que el gobierno español, los golpistas franquistas no dieron ninguna información sobre lo que había ocurrido, es decir, que la ejecución de Lorca se mantiene en secreto, lo cual supongo que ha contribuido a que no se sepa todavía hoy, no se hayan podido encontrar los restos. Y yo lo que te quería preguntar es, estamos hablando entonces de Ian Gibson lo ha comparado a veces incluso con Cervantes, estamos hablando de una figura de primera talla mundial en aquellos momentos, lo que hoy en un lenguaje muy distinto llamaríamos una celebridad. Por supuesto, y tú mismo lo has dicho, en ese momento las autoridades militares golpistas no quieren dar ninguna información al respecto, pero luego lo que sí que hemos sabido es que a pesar del fracaso de PEN International para conseguir rescatar a García Lorca, es un momento clave en la historia, no solo de PEN International, sino en la historia de los movimientos de defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión, porque a continuación PEN International intenta rescatar a otro escritor, Arthur Koestler, que está detenido, y lo consigue mandando un mensaje a Franco directamente. Esta vez no lo manda a las autoridades militares, digamos, locales, sino a Franco, pidiéndole la intervención y que liberen a Arthur Koestler, que en ese momento era periodista, enviado especial de un periódico. En realidad, como hemos sabido luego, también era agente de la Comintern, de la Internacional Comunista, para informar, y estaba detenido y condenado a muerte.
y consigue la presión de PEN Internacional y de una treintena de primeras espadas de la literatura del momento, que se libere a cambio de la liberación de la mujer de un preso que estaba detenida por los republicanos. Entonces yo te quería preguntar, tanto a ti, Enrique, como a Ian, el asesinato de Lorca, todavía no ha aclarado la ubicación, esto que quede claro, fue incómodo para el franquismo, fue un error en la dialéctica fascista de los franquistas. Bueno, no sé si fue incómodo para ellos, pero lo que sí sabemos 90 años después es que Lorca está más vivo que nunca. Es decir, Lorca es en estos momentos el poeta universal. Es el poeta que representa la libertad de expresión y todo lo que las fuerzas militares en ese momento hicieron contra él al asesinarlo, lo único que ha hecho ha sido catapultar esa imagen. Os voy a poner solo un ejemplo. Hace apenas 15 días hemos hecho un homenaje de PEN Internacional y PEN España a Lorca, simplemente leyendo varios de sus poemas en distintos idiomas del mundo. Era fantástico. Es decir, escuchar el ritmo y la música del romancero gitano en farsí, en árabe, en dialectos africanos. Qué bonito, sí. Y a todo el mundo, disculpa, y termino con esto, y a todo el mundo que le hemos pedido que participara desde Venezuela hasta Burundi o Bielorrusia, todos han querido participar en este homenaje, lo cual te da una idea de la talla a nivel internacional de Lorca. Sí, no, te decía que de qué forma el asesinato de Lorca cambia la organización o la forma de proteger a otros literatos. Es una buena pregunta porque precisamente después de lo de Lorca y después de lo de Arthur Koestler, PEN Internacional, que en el fondo no dejaba de ser un club, digamos, de amigos o de un network, que se diría ahora, de periodistas, una red de profesionales y de gente que amaba la literatura, se convierte en un instrumento y crea un comité específico, el comité de los escritores encarcelados, que aún hoy sigue vigente, y 90 años después se han conseguido liberar a numerosos presos, y aún hoy PEN Internacional y PEN España, por ende, trabajamos en la liberación de presos que están detenidos en Bielorrusia, en Nicaragua, en un montón de países. ¿Y vais teniendo éxito, como tuvo en aquella ocasión vuestro compañero con Franco, o es dificilísimo ahora ya siquiera contactar con las autoridades? Bueno, como se dice, define éxito, ¿verdad? Claro. Porque son muchos casos, claro, en muchos países del mundo. Por ejemplo, ahora se ha liberado a un escritor cubano, un poeta que estábamos desde hace muchos años presionando para su liberación, y se ha conseguido. En otros casos, por ejemplo, estamos teniendo más dificultades. Hay en Eritrea un escritor, un poeta que lleva 21 años en la cárcel. No sabemos si está vivo, si está muerto. Claro. Se está presionando. Es decir, lo importante, como a la pregunta que me hacíais con anterioridad, es que esto fue el detonante de un sistema de protección, entre comillas, para los escritores, los periodistas que están encarcelados o sufren persecución en sus países. Matías, Pablo, sin ninguna prisa, tenemos tiempo para una pregunta más cada uno. Sigue con nosotros Ian Gibson, el hispanista, sí, y sigue Enrique Lleves, a quien queráis. Y ahora Ian, después del relato pormenorizado y muy bien guiado por ti, que ha realizado todos los hechos, la pregunta es definitiva, sé que llevas muchos libros detrás, pero tú puedes señalar hoy geográficamente, ir a un sitio y decir, con un margen de unos metros, aquí están los restos de García Lorca. Y luego la pregunta también concomitante, ¿ha habido una oposición de la familia que se hiciera una investigación en serio de dónde están estos restos? Otra vez entramos en complejidades, ¿no? Yo creo que lo enterró a Manolo el comunista, como lo llamaban, aquel chico de 18 años, en Alfacar, que no es Biznar, está a una distancia de 1 kilómetro. Yo creo que está donde me dijo el enterrador. Yo sigo con esta convicción. Pero sabemos, y esto lo sabemos, y está en mi libro, los documentos, sabemos que cuando cerraban el parque, porque se eligió el sitio, la Diputación de Granada, que entonces era la UG, ¿cómo se llamaba? La Unión
Yo digo siempre UGT, no quiero Unión del Centro Democrático. Gracias, muchísimas gracias. A mí me invitaron, claro, y yo conocí a Sánchez Faba, que era el presidente, pero eligieron el sitio, no solo porque era mi opinión de todos los investigadores. Bueno, y allí hicieron el Parque García Lorca, que se iba a inaugurar el año 86. En aquel momento la Diputación Provincial pasó a manos del PSOE. Y era un PSOE rebelde en contra de su propio aparato. Y ellos han admitido que descubrieron huesos cuando vallaban el parque, donde a mí me dijo el enterrador. Encontraron huesos, tenemos 8 testimonios. Y con los nombres. Durante 20 años, silencio total. Y la culpa fue del PSOE de Granada. Los llamaban los catetos, además. Enrique. Los catetos. Enrique. Creo que se ha hecho poco hincapié en España, en nuestra historia, que García Lorca es un desaparecido. Claro. Hemos hablado mucho de los desaparecidos en Argentina, en Chile, en otras dictaduras, y eso viene a cuento de lo que hablabas tú, Iñaki, al principio, en la introducción del programa, de las peculiaridades de la transición española. Aquí no ha habido una comisión de la verdad, aquí no ha habido un rendimiento de cuentas, claro. Aquí se ha hecho un pacto, te guste o no te guste, pero para mirar hacia el otro lado, y eso ha hecho que sigan 90 años después habiendo no solo García Lorca, que es uno de los más famosos, sino miles de desaparecidos que merecen, por sus familiares y por la historia, que sean traídos a la verdad. Claro, exactamente, traídos a la verdad. Pablo, todavía nos queda tiempo para una más. Sí, yo le preguntaría a Ian, después de tantos años, ¿no?, investigando, estudiando, cuidando, ¿no?, la memoria de Federico, ¿no?, cuidando a Federico, ¿qué poema te sigue llegando al alma después de tanto tiempo y de haberlo leído tantas veces? ¿O qué perfil o qué cosa de Federico te quedas, si te puedes quedar con algo? Te agradezco la pregunta. Claro, todo lo que él escribió, lo escribió en 20 años. Es un milagro. Y yo tengo esta obra, no digo completamente, no presumo, pero tengo mucha obra de Lorca dentro de mí. En el meollo del cuerpo, vamos, es que dentro de mí. De modo que tu pregunta, mi respuesta es Grito hacia Roma. Que desde la Torre Chrysler, que entonces era la torre más alta del mundo en Nueva York, y Lorca está en Nueva York, cuando escribe el poema contra el Papa de entonces, que está con Mussolini y el fascismo, ¿no? Y es un grito cristiano desde la torre del Chrysler Building, y todo esto, este poema lo tengo yo dentro de mí. No lo voy a empezar a decir con mi voz de dublinés. No nos importa, ¿eh? No me atrevo. Pero habla al final de la madre tierra que da sus frutos para todos. Es el amor. El amor estaba en fin, amor. El poema es genial. Pero todo Lorca es genial. Y para mí, yo no presumo de nada, solo que a mí me conquistó con 18 años y ahora tengo 87 y no lo busqué ni nada, me pasó. Era mi vocación, ya está. Yo les recomiendo que vayan a ver una obra que se está haciendo intermitentemente por toda España. Es un monólogo que se llama Lorca en Nueva York, con Alberto San Juan y su banda, en el que él reproduce parte de las conferencias que dio Lorca cuando volvió a España, contando las maravillas que había visto, recitando a la vez los poemas referidos. En fin, es una auténtica joya que ustedes pueden disfrutar y que está hecha con el mayor cariño y con algún familiar, por cierto, de García Lorca. Ha sido un verdadero placer hacer este homenaje, si le podemos llamar así, a García Lorca con Ian Gibson, que es hispanista irlandés y que quizás sea el hombre que más sabe de García Lorca. Muchísimas gracias por venir a la cadena SER. No presumo de esto, ¿eh? No, presumimos nosotros en La Ventana. Bueno, por favor. Y muchas gracias también a Enrique Lleves, que es el presidente en España de PEN International. Un placer haberle tenido también en La Ventana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Volvemos enseguida aquí en La Ventana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.